Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a seguir mostrando las herramientas básicas para el que está iniciándose en la reparación de calzados. Bienvenidos. Muy bien, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal y también activar las notificaciones para saber cuando vamos subiendo nuevo contenido. Y les agradecemos a todos los que se van sumando cada día. Muy bien, vamos a hacer esta segunda parte que es sobre las herramientas que vamos a necesitar si estamos iniciando nuestro taller de calzados. Y algo que me olvidé en el anterior video y que lo vamos a aclarar hoy es la lesna, que es una herramienta fundamental. Hay un video que explica un poco sobre los usos de la lesna para las costuras a manos, que lo pueden ver en nuestro canal. Es simplemente como si fuera una aguja de crochet. Hay formas también de hacerlo casero a esto. Esta es una aguja que la suelen vender en los lugares donde venden insumos para la reparación de calzado. Viene la aguja y el mango por separado. Y esta aguja muchas veces hay muchos zapateros que suelen hacerla casera a gusto. También por ahí podemos hacer algún video sobre el tema porque no es difícil. La hemos hecho y cualquiera de las dos formas funciona perfectamente. Pero bueno, herramienta fundamental, herramienta muy necesaria en nuestro taller, la lesna, porque muchas de las costuras son hechas a mano y necesitamos entonces de esta herramienta tan importante. Muy bien, otra cosa que quiero agregar, que no sé si la podemos considerar como herramienta, pero es fundamental, son los moldes o las hormas que vienen de todos los números. Estos se pueden conseguir en fábricas o muchas veces las venden. Las fábricas de calzado las van cambiando, vienen de diferentes formas y por supuesto de cada numeración. Esto nos sirve mucho a la hora de armar los calzados, más que todo cuando hay que cambiar bases, cuando hay que cambiar suelas. Son muy importantes para darle bien el tamaño interno del pie y que entonces después el trabajo quede con el tamaño correcto. Así que si pueden conseguir hormas de todos los números que más puedan conseguir, principalmente los más utilizados, que pueden ser desde el 36, 37 hasta el 45, son los números más utilizados y normalmente son de muchísima utilidad a la hora de trabajar, así que les recomiendo que lo tengan en el taller. Vamos con algunas de las herramientas que son ya con motor, digamos. Por muchos años no lo utilicé, no le presté mucha atención hasta que lo empezamos a incorporar a nuestros trabajos y la verdad que hoy me es de muchísima utilidad. Es más, creo que en caso de que me faltara tendría que salir a reemplazarlo rápido porque lo utilizo mucho en muchos trabajos. Es un mini torno, se vende en cualquier ferretería y tiene la posibilidad de cambiar las puntas. Entonces lo vamos a utilizar con piedras o también hay herramientas de corte. Allí pueden ver algunas herramientas que son de corte. Hay más finas, hay hasta incluso pequeños discos de corte. Todo esto lo vamos a utilizar, principalmente las piedras, para raspar superficies, para después hacer un correcto pegado. Por ejemplo, cuando cambiamos las suelas, a veces tenemos una base y necesitamos raspar todos los bordes internos, entonces la piedra la vamos a utilizar para raspar en todas las partes internas y no tener que hacerlo a mano con una lija a mano. Si no tienen la posibilidad de conseguirlo rápido, pueden hacerlo a mano, pero esto es una herramienta que nos ayuda mucho a agilizar estos trabajos que a veces nos llevan tiempo y también esfuerzo. También, por ejemplo, si hay partes despegadas de los calzados, entonces también raspamos para sacar la suciedad del pegamento viejo y después entonces lo podemos pegar correctamente. Por eso les digo que es muy útil este mini torno. Es muy importante que lo sumemos a las herramientas de nuestro taller de calzado. Vienen muchos implementos, incluso mechas y otras cosas que pueden ir adaptándole. En las ferreterías van a encontrar muchas puntas de diferentes formas, triangulares, formas que son cilíndricas, más grandes, hasta incluso circulares como esferas, que son muy útiles también para llegar a algunos rincones difíciles. Así que se los recomiendo. Esto para mi punto de vista, tal vez otros zapateros pueden pensar de otra manera, pero
para mi punto de vista, hoy en día me es muy importante y fundamental. Y por último, les muestro la pistola de calor, que esto ya más o menos las pueden conocer. Las pistolas de calor nos sirven mucho para activar el PVC, principalmente el pegamento para PVC. Recordemos entonces que hay formas de pegado, pueden verlo también en nuestros videos, cómo se aplica correctamente el PVC y luego de calentar se unen las superficies, así que la necesitamos. Otro secretito que les puedo decir, es que por ejemplo si se olvidaron el pegamento o el cemento de contacto, se lo olvidaron varias horas y después ya pierde adherencia, también lo calentamos y también lo pueden unir con calor y va a funcionar y va a volver a adherirse sin tener que volverle a agregar el cemento de contacto. Ese es otro detalle que por ahí podemos utilizar. Así que pistola de calor también muy importante en nuestro taller. Bueno, esto es lo que le quería contar hoy sobre este tipo de herramientas. Luego vamos a hacer otro video con las herramientas más grandes, las fundamentales y más grandes. Así que en breve lo vamos a estar subiendo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.